Buenos días, feliz sábado hermanos. Estamos muy contentos de que se hayan podido conectar a esta iglesia de Florida online eh, para poder satisfacer esa necesidad espiritual, ese hambre, esa sed. Por eso me gustan las palabras que dice en Juan 6:33. Dice, porque el pan de Dios es Él, que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Este es el lugar donde podemos buscar a Dios de corazón, y esperemos que este programa nos pueda ayudar para sentirnos cerca de Dios. Vamos a comenzar ahora con una oración, y para eso le pedí a Julie. Vení, Julie, vamos a orar, ella va a hacer la primera oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este día, que es sábado, y que nos cuides. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Julie. Y bueno, ahora vamos a continuar con el himno de alabanza. Vamos a cantar el himno número 59. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y de batuteros vamos a tener en todo este mes va a empezar el mes de la madre, porque en este mes está el Día de la Madre. Entonces vamos a tener a varias madres cantando con sus hijos. En esta oportunidad vamos a tener a Lizzy San de Ordóñez y Milena Ordóñez cantando, Melissa D'Amato y Tomás Papacián, y Giselle Leguén con Isabela y Bauti Moglia. Así que vamos a cantar el himno número 59, y luego de este himno vamos a ver el misionero, que en esta oportunidad viene de la división sudasiática, un informe desde la India. Y a continuación del misionero, Tony de Pascua va a compartir con nosotros la lección de la escuela sabática. Misionero Adventista para el 3 de octubre 2020. En busca del Dios verdadero. Hace 9 años, Hayachila, de 34 años de edad, vivía en la pobreza extrema, en una zona rural del centro-sur de la India. Su esposo Venkatesh intentaba cada día encontrar trabajo como albañil, pero no siempre lo lograba. Mientras tanto, Hayachila se quedaba en casa cuidando de su hijo y de su hija. Todos los días, Hayachila se tomaba unos minutos para inclinarse ante 3 fotos de unos ídolos de piedra que tenía en su santuario familiar improvisado. Cerrando los ojos, rezaba en forma de cantos,
Danos comida para este día, no tenemos dinero, danos comida, al menos por hoy. Los viernes ella y su esposo ayunaban y rezaban a los ídolos desde el amanecer hasta el atardecer. A pesar de su devoción a los dioses, sus oraciones no recibían respuesta. La comida era escasa. A veces un vecino les daba verduras y hortalizas. Otras veces pasaban hambre. Hayachila se preguntaba por qué los dioses ignoraban las necesidades de su familia. Así que comenzó a buscar otros dioses que pudieran responder sus plegarias. Un día vio una iglesia cristiana en la que se reunían los domingos y decidió asistir con su esposo y sus hijos. En su corazón, Hayachila anhelaba encontrar el verdadero Dios. En esos días estaba nuevamente embarazada y se le presentó una situación complicada. Cuando dio a luz a su tercera hija, a la niña le costaba respirar y el médico le dijo que no se podía hacer mucho para ayudarla. Su estado va más allá de lo que podemos hacer por ella, le dijo. Hayachila le pidió al pastor de la iglesia que orara, y así lo hicieron. La niña se recuperó y Hayachila se preguntó si ahora sí habría encontrado al Dios verdadero. Después de eso, cada vez que uno de sus 3 hijos se enfermaba, ella recurría al pastor para orar. Los niños siempre se recuperaban y nunca fue necesario llevarlos al hospital. Pero un día el pastor murió y Hayachila se sintió muy angustiada. Ella prácticamente dependía de las oraciones del pastor para todas sus necesidades. En una ocasión, los 3 hijos de Hayachila se enfermaron al mismo tiempo y ella no supo qué hacer. ¿A quién podía acudir? Su iglesia estaba temporalmente sin pastor, mientras que 2 de sus miembros discutían sobre cuál de ellos sería el nuevo dirigente. Ella no sabía cómo orar a Jesús por sí misma. Angustiada y con lágrimas en sus ojos, tomó una Biblia y trató de leerla. Ella solo había estudiado hasta el 4º grado de primaria, pero de alguna manera logró darle sentido a las palabras de las Sagradas Escrituras. Desesperadamente buscó información sobre Jesús. Mientras leía, se sorprendió a darse cuenta de que Jesús adoraba el sábado y no el domingo. Llena de preguntas, se fue a su iglesia, que ya había elegido a un nuevo pastor. Si la Biblia llama al sábado día santo, ¿por qué adoramos los domingos?, le dijo al pastor. Al pastor no le gustó la pregunta, específicamente viniendo de una mujer con poca educación formal. «Estás poseída por el diablo», le respondió el pastor. «Jesús abolió esas leyes, no te preocupes por eso». Hayachila aceptó la respuesta, pero luego escuchó a una niña de 12 años leer los 10 mandamientos en una reunión de oración de la iglesia. Entre ellos, la niña leyó el 4º mandamiento: «Acuérdate del sábado para santificarlo». Éxodo 28. Entonces el pastor felicitó a la niña por haberse aprendido de memoria todos los mandamientos. Hayachila se preguntó por qué el pastor la felicitaba por memorizar los 10 mandamientos si él mismo le había dicho que Jesús los había eliminado. Poco después, Hayachila visitó la casa del pastor y vio una imagen con los 10 mandamientos colgada en la pared. Ahora sí que estaba confundida. ¿Por qué tenía expuestos los 10 mandamientos en la pared si ya no eran válidos? Por primera vez en su vida,
oró directamente a Jesús. Señor Jesús, por favor, muéstrame la verdad. Esa noche soñó que estaba participando de una carrera y que alguien la detuvo abruptamente. Se despertó consternada porque le habían impedido terminar la carrera. Incapaz de dormir, oró: Jesús, estaba en la carrera y ahora no sé qué camino tomar. Por favor, muéstrame el camino. Unos días después, le contactó un pariente a quien no había visto en 7 años. Mientras conversaban, este pariente le dijo que se había unido a una iglesia que guardaba los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Hoy, Hayachila y su esposo son fieles adventistas del 7º día y han abierto una iglesia en su nuevo hogar en el campo. Ya no son pobres. Hace unos sábados, 15 vecinos del pueblo entregaron sus corazones a Jesús en la iglesia que ellos lideran en su casa. Hayachila cree que Dios respondió a sus oraciones mostrándole el camino. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a la casa de Hayachila. Gracias por su generosidad. Hola, feliz sábado. Realmente estamos muy contentos de iniciar un nuevo trimestre. Y antes de iniciar el repaso vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y bondadoso Padre, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que todo lo que repasemos en esta lección sea del agrado y que puedan fijarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Bien, como les decía, comenzamos un nuevo trimestre y este tema más que importante es la educación. Si nosotros buscamos la palabra educación, viene del latín educare, que significa alimentar. Alimentar tanto el cuerpo como también la mente. Y la educación cristiana es eso, la capacidad de que ese alimento espiritual llegue a través de la mente. Y hay algunas cuestiones que en estos últimos años se nos ha dado a pensar los cambios que han habido en nuestra sociedad, los cambios que han habido en la educación. Y es importante hacernos algunas preguntas. Yo anoté algunas acá, como por ejemplo, ¿cómo podemos hacer hincapié en la importancia de la educación cristiana en nuestro contexto social? Otra es, ¿existe hoy en día ese mismo nivel de compromiso para educar a nuestros jóvenes en la vida cristiana? Y si queremos responder estas dos preguntas, hay sobradas respuestas. Yo creo que los ejemplos están a la vista. Hoy a nuestros niños y jóvenes están abocados nuestras maestras en los diferentes departamentos, pero también creo que la carga más importante está en la familia. Y es a ellos a los que hoy tenemos que prestarle más atención. ¿Está la familia educando a nuestros hijos o es la sociedad esta en la que estamos viviendo quien se ocupa de ello? Por eso es más que interesante lo que vamos a observar durante este trimestre y vamos a tener la posibilidad que los maestros de cada unidad de escuela sabática, en la medida que lo permita, las tecnologías se puedan conectar con sus alumnos y poder debatir estos temas que tienen realmente un impacto importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Quiero contarles una fábula. Yo me estoy refiriendo especialmente al libro auxiliar que tenemos con la lección de Gordon Bietz, que va a usar en cada una de las lecciones al final una fábula, ¿no? Y realmente me gustó y quería compartirla con ustedes, muy sencilla. Es la historia de 2 zorros que vivían en el bosque. Y uno se llamaba Sam y el otro se llamaba Freddy.
Freddy era muy dedicado, estudiaba. En el bosque tenían una maestra que les enseñaba a estos zorros cómo defenderse, cómo evitar caer en las trampas, cómo evitar, si se quedaban atrapados en una de ellas, salir y curarse de esa posibilidad. Y bueno, Freddy, que era el más estudioso, el más comprometido, el que se quedaba después de hora tratando de preguntarle a la maestra qué más podría aprender para evitar esto, porque él estaba muy compenetrado y comprometido en el hecho de que esto realmente era muy importante. Y fue así que en el caso de Sam era todo lo contrario. Solamente estudiaba para poder tener la nota que necesitaba, y todo lo que la maestra le decía lo iba haciendo, pero lo importante era nada más recibirse. Y así fue que al terminar esta historia, Sam y Freddy se recibieron. La diferencia fue que una noche, saliendo por el bosque, Freddy, que sabíamos que era el más estudioso en todo esto, terminó su historia y su larga vida siendo muy querido y respetado por todos los zorros del lugar. Mientras que Sam, como dice la historia, terminó en el cuello de una dama, en los hombros, que era usado en ocasiones especiales. Creo que la educación tiene un mérito, y especialmente en la vida de cada uno de nosotros. Nunca es el fin de esto, ni es el principio. Todo el tiempo podemos estar aprendiendo. Y es así que hoy vamos a empezar a repasar esta lección que tiene que ver con un tema que va desde el Génesis, ¿no? Y es importante que lo tengamos presente para poder ir sabiendo de qué se trata. Estamos hablando de la educación en el jardín del Edén. Esta lección que comienza hoy, que hoy por supuesto hacemos el repaso y termina hoy, habla de la educación en el jardín del Edén. Y hay algunos aspectos que vamos a tener en cuenta. Primero, que fue la primera escuela. ¿Cómo estaba formada la primera escuela de la humanidad? Y realmente era perfecta, porque en primer lugar el aula, ¿qué era? El jardín del Edén. El libro de texto era la naturaleza. El maestro, por supuesto, el creador, y los alumnos, ¿quiénes eran? Adán y Eva. Así fue que a partir de esta primera escuela de la humanidad pudieron ir adquiriendo todos los conocimientos que el mismo creador se los daba personalmente. Las condiciones de la primera escuela fundada por Dios para la humanidad eran perfectas. La mejor aula, el mejor libro de texto, el mejor maestro y los mejores alumnos. Pero una influencia externa provocó una crisis que llevó a cada uno a tomar importantes decisiones. Hoy tenemos la oportunidad de aprender del error de Adán y de Eva para poder beneficiarnos de la educación de nuestro Maestro y Salvador. Los puntos que vamos a tocar son inicios esperanzadores, influencias externas, la decisión de los alumnos y la decisión del Maestro. Cuando decimos en el principio, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8, ¿no? El método educativo que Dios usó con Adán y Eva era teórico y práctico. En primer lugar, la parte práctica tenía la responsabilidad de cuidar los animales y trabajar en el jardín. Los ángeles desempeñaron sin duda una función importante en su educación. Dios mismo se reunía personalmente con ellos cada tarde para enseñar. Imagínense lo que es tener el contacto directo con el Creador. Y así fue que los alumnos se ayudaban entre sí y trabajaban de forma armoniosa. Creo que esto, si lo trasladamos a la vida diaria nuestra, es cuando estamos en esa comunión plena con el Señor. Y todo, a pesar de las dificultades, pasa quizás a un segundo plano porque tenemos esa comunicación directa con nuestro Creador. Rodeado del acogedor espacio del jardín, todo parecía augurar un aprendizaje productivo y gratificante. Entonces aparecieron las influencias externas. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¡Wow! Gran conflicto comienza con esa
2 palabras. ¿Qué pasa? El ambiente que Dios creó se define como bueno en gran manera, rodeado de todo árbol delicioso a la vista y con alumnos que no se avergonzaban. Así fue que apareció un ser astuto que negó las claras afirmaciones divinas y le hizo dudar de las intenciones de Dios. Presentó a Dios de la siguiente forma. Fíjense si esto que vamos a ir viendo no nos pasa a diario en la vida normal que llevamos cada uno de nosotros. Primero, es restrictivo, negándoles cosas buenas. 2, temeroso de que ellos alcanzasen un nivel superior de conocimiento. 3, mentiroso con respecto a las consecuencias de comer del árbol. Y así fue que Eva, utilizando el libre albedrío del que Dios le había dotado, eligió creer al enemigo y dudar de Dios. Adán, por su parte, se unió a Eva en su desobediencia. La decisión de estos alumnos, creo que las conocemos. Antes de ser tentada, Eva no había visto el árbol prohibido como algo bueno para comer, ni le había parecido agradable contemplarlo, ni lo había codiciado, ni había deseado la sabiduría que le podía aportar, y por supuesto, ni se le había ocurrido tomar de su fruto y comerlo. ¿Qué podría haber hecho Eva cuando las dudas comenzaron a surgir en su mente? Y yo te pregunto a vos que estás ahora repasando esta lección. ¿Qué podés haber hecho cuando las dudas comienzan a surgir en nuestras mentes? Creo que lo sabemos y lo tenemos más que claro, pero ¿lo estamos haciendo? Acá dice que lo más razonable es ir a hablar con Dios, y eso es nuestra oración, y es la palabra de Dios. Dice que tenía acceso directo a Él, y preguntarle acerca de las acusaciones de la serpiente. También podía haber contado con la ayuda de Adán, pero lo dejó al margen, ella sola, con el diablo, dialogando, cosa que no tenía que haberlo permitido. ¿Cuántas veces nosotros, en infinidad de circunstancias, tomamos la misma decisión que Eva? Después, Adán ni siquiera razonó acerca del árbol. Mirando a la mujer, decidió compartir con ella su suerte. Ambos usaron mal su libre albedrío. La decisión del maestro, y sí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3:23. El divino maestro había estado íntimamente ligado con sus alumnos con el fin de enseñarle acerca de su carácter, su bondad y su amor. Tenían todo el conocimiento. Tenemos todo el conocimiento. ¿Pero cómo tenemos todo el conocimiento? Sí, en la palabra de Dios sabemos cómo es nuestro Dios, qué tipo de Dios es y cómo Él puede actuar en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, hemos visto cambios en nuestras vidas y en muchos alrededor de los que conocemos que han tenido estos cambios. Así fue que ahora ya no podían estar en su presencia porque habían elegido, pero antes de expulsarlo les dio la seguridad de la redención, ¿sí? La venida de nuestro Señor Jesús. También les reasignó nuevas tareas para que pudieran seguir aprendiendo y nuevas formas de comunicarse con Él. Las decíamos, aquellas eran: como hoy descendientes tenemos la oportunidad de continuar la educación por ellos recibida a través de la oración, el servicio y el estudio de la Biblia. ¿Con qué fin de todo esto? Y bueno, es para esto, para rehacer la imagen de Dios en nuestra vida, creciendo en las virtudes cristianas. Segunda de Pedro 1, 3 al 11 explica esto. Es rehacer la imagen de Dios en nuestras vidas. Acá llegamos a un punto donde Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia, no desafió con su mente a Dios, ni habló contra el Altísimo, simplemente actuó en forma opuesta al expreso mandato divino. ¿Cuántos actúan hoy de la misma manera? Y la culpa de ellos es de mayor magnitud, pues cuenta con la experiencia de la desobediencia de Adán y de sus terribles consecuencias que los advierten del peligro de transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, disponen de mucha luz sobre este tema y no tienen excusa alguna por su culpabilidad de negar a Dios y desobedecer su autoridad. Realmente nosotros hemos visto la importancia de nuestro Dios creador. Sabemos que tenemos mucho por aprender, mucho por todavía conocer a nuestro Dios, pero tenemos todas las herramientas. La más importante de toda esta es que ya supimos qué pasó
en el principio cuando se desobedeció al Supremo. Y creo que en esta nueva etapa que empieza en este trimestre tengamos la posibilidad de conocer mejor a nuestro Señor. Yo quiero destacar también que en este mes, justamente el 15 de octubre, se está por hacer el Pacto Educativo Global. Y alguno diría, qué casualidad, ¿no? Pero para el Señor no hay casualidades. Yo creo que todo esto esta lección está llegando en un momento tan importante como es en el momento en que se va a decidir la educación a nivel global. Y es el momento en que debemos orar y es el momento en que tenemos que tener más que claro cuáles son nuestras prioridades. Y creo que cada uno de nosotros tenemos esa misión de estudiar, de ahondar, de escudriñar la palabra de Dios, porque realmente son momentos en que va a requerir de cada uno de nosotros estar más aferrado al Señor. Que Dios los bendiga y quédense para seguir disfrutando de este hermoso día de sábado. Gracias. Muchas gracias, Tony, por el repaso de la lección. Y ahora tengo unos anuncios para hacerles. Son varios. Un poco acerca de nuestras actividades de la iglesia. Recordar las actividades que tenemos. Los domingos a las 11 estamos teniendo con el club las actividades. Así que para los padres y los chicos que se quieran unir, tanto actividades del Club de Conquistadores como de Aventureros se van a estar realizándose a las 11 horas. También recordarles el culto de oración los miércoles a las 20 horas, que es por Zoom, para que todos los que se unan puedan participar. Los viernes tenemos el culto joven, Point. Generalmente se hace a las 20 horas. Este viernes estemos atentos porque el fin de semana hay un camporí online, el primer camporí online que vamos a tener de conquistadores. Así que bueno, estemos atentos porque no queremos superponer las actividades, así que vamos a ver bien en qué hora se hace el tema del Point. Así que también para todos los chicos que quieran asistir al camporí, que quieran ver el camporí, también vamos a estar participando como iglesia de este camporí. Y otro anuncio, por ahí algo triste. Ya la semana pasada tuvimos un anuncio triste y esta semana tenemos otro. Es acerca de nuestro hermano querido Oscar Reyes, que falleció esta semana. Y bueno, queremos darle a su familia, a su esposa, un abrazo muy, muy grande y con la esperanza de encontrarnos muy pronto con él en el cielo. Ahora también vamos a tener la oportunidad de ofrendar y de dar nuestros diezmos. Acordémonos que lo podemos hacer a través de la aplicación 7Me o si no a través de depósito bancario. Así que acordémonos también de participar. La próxima actividad que vamos a tener es la adoración infantil. Hoy la va a traer Flor Agüero. Ella es la directora del Club de Aventureros, así que vamos a dejarle la próxima actividad a ella. Después de esto vamos a tener una parte especial, seguramente será muy linda, a cargo de nuestro hermano Rodolfo Vázquez, con una canción que se titula Calma. Y luego de esto vamos a tener ya el sermón, que va a estar a cargo de Gabriel Boleas. Este es el sábado de la educación. Gabriel es el director de la educación en la Unión Argentina, así que él va a tener el sermón titulado Dios como Rabí. Así que nuestra próxima actividad entonces lo dejamos a cargo de Flor Agüero.
Hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría poder estar hoy acá y poder estar en este espacio que tienen para los más chiquitos. La historia de hoy es una historia muy buena y me gustó mucho, que se trata de no ser egoístas. Pero antes de entrar a la historia en sí, les voy a contar algo para poder graficar un poco esto. En Río de Janeiro hay un monumento que se llama el Cristo Redentor. El Cristo Redentor está situado en el centro de la ciudad de Río de Janeiro y es una estatua inmensa de Jesús, que tiene los brazos extendidos, ¿sí? Es una estatua inmensa, o sea, para que se den una idea, mide como un edificio de 13 pisos, aprox, más o menos. Y lo más curioso es que este monumento tiene los brazos extendidos y está como mirando toda la ciudad, o sea, quieto obviamente, no se mueve, pero mira así, daría la sensación de que está como vigilando y cuidando a la ciudad de Río. Este Cristo Redentor es una estatua, como ya les conté, que tiene los brazos, la cara, las piernas y el corazón de piedra. El Jesús que nosotros creemos es un Jesús vivo, que también tiene los brazos extendidos para abrazarnos a todos siempre. ¿Saben qué? Jesús nos enseñó un montón de cosas, pero sobre todo, como comenté al comienzo, nos enseñó a no ser egoístas, ¿sí? Y ustedes saben que en la Biblia hay una oración que se llama la oración, o por lo menos yo le digo, la oración de la felicidad. ¿Saben cuál es? Es la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Que está en Mateo capítulo 6, versículo 9, después si la quieren leer, los que ya saben leer. En esa oración Jesús nos enseña a que todo lo vamos a no hacer todo para, o sea, no pedir todo para nosotros, sino pedir para todos. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no dice dámelo a mí, sino dánoslo a todos. Cuando dice que perdona nuestras ofensas, no, perdóname a mí. Y es algo que a veces nosotros no nos damos cuenta y cuando hacemos alguna oración, uno pide mucho para uno. Yo pido, Señor, te pido por esto, pero no pedimos para la persona que tenemos al lado, para nuestra familia, para nuestros amigos. Incluso, a mí me pasa un montón, que a veces no pido por esas personas con las que yo estoy, tal vez tuve un entredicho o que no nos estamos llevando bien en el momento. Todas las personas que conocemos necesitan nuestras oraciones, ¿sí? Por eso yo digo que es la oración de la felicidad, porque no está bueno ser egoísta. A Jesús hay que compartirlo. Jesús tiene los brazos extendidos, así como el Cristo Redentor, para abrazarnos a todos. Todos somos sus hijos. Jesús también, a pesar de estar muy ocupado, incluso cuando estaba aquí en la tierra, también se dedicó a los más chiquitos. Entonces, un montón de veces hemos contado historias donde Jesús iba a predicar y los chicos querían ir a saludarlo y los discípulos lo apartaban porque ellos pensaban que Jesús no estaba para estar con los chicos, para estar contándole algo. No, los echaban. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen a los niños venir a mí, déjenlos. Jesús nos ama a todos, hasta el más chiquito y hasta el más grande, ¿sí? Este sábado lo que les quiero decir es, tratemos de poder mirar un poquito más en el otro. Sé que ahora cuesta un montón con el tema de la pandemia tal vez poder hablar de Jesús con otras personas, pero no sé, cuando llamemos por teléfono a algún pariente o algún amigo que no conoce a Jesús, decirle, estoy orando por vos, Jesús te ama. Tengamos en cuenta eso, que Jesús es un Jesús para todos, para todos, para todos. Y bueno, antes de terminar esta historia, les quiero dejar un versículo que está en Salmos, Salmos 94, capítulo 12, que dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Jesús a nosotros nos dejó esto, que es el libro más sagrado que tenemos, con un montón de enseñanzas. Tratemos de poder contarles a otros acerca de Jesús y no ser egoístas y guardarnos solamente a Jesús para nosotros, sino también que podamos compartirlo con todas las personas. Les mando un beso enorme y que puedan tener un hermoso sábado en familia. Nos vemos prontito.
Hola, soy Rodolfo Vázquez, cantante chileno, y la verdad que ha sido un privilegio haber podido participar en Corona de Esperanza. Gracias por este espacio donde podemos evangelizar a través de las redes sociales. Y bueno, y si estás pasando por alguna tempestad, Jesús pone la calma. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez como lámpara a mis pies cuando siento desmayar. Que la vida no se acaba con el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Que la vida no se acaba con el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Sus promesas, ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba con el sol de la mañana, volverás a sonreír. Nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, calma. Muy, pero muy feliz sábado, querida Iglesia Adventista de Florida. Recuerdo que la última vez que prediqué allí en la iglesia fue hace varios años y también fue coincidentemente un sábado de la educación adventista. En aquel momento el título del mensaje, el título que había colocado era Iglesia Adventista de Estanislao del Campo. ¿Por qué? Porque siempre desde muy jovencito, cuando entré a la iglesia y la iglesia de Florida me abrió las puertas a mí y a mi familia, siempre consideré que la iglesia de Florida es una escuela. Es una escuela que forma líderes, es una escuela que durante toda su existencia ha metido muchas ganas para que sus hijos, los hijos de la iglesia, puedan participar de la educación adventista, pero no solamente la educación adventista formal, la de ir al Instituto Florida, Polvorines o cualquiera de las instituciones, sino que en la iglesia de Florida se hace escuela
desde muchos espacios, por supuesto desde las escuelas sabáticas, pero también desde las actividades recreativas, del Club de Conquistadores, desde muchos lugares en la iglesia de Florida se hace escuela. Por eso en aquella oportunidad había titulado el mensaje Escuela Adventista o Instituto Adventista está en el lado del campo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con educación, pero tiene que ver con educación al estilo Dios, tiene que ver con educación al estilo Biblia. Y siempre que nosotros nos confrontamos con el modelo educativo de la Biblia, con el modelo educativo de Dios, tenemos un montón de cosas para aprender. Es un modelo a seguir, es un modelo que realmente nos inspira. ¿Y por qué digo esto? Miren, un ejemplo chiquitito de varios que vamos a charlar en esta mañana. Si nosotros analizamos los primeros capítulos del libro de Mateo, vamos a encontrar, por ejemplo, miren qué interesante, el modelo educativo de Dios. El capítulo 5, 6 y 7 encontramos a Jesús diciendo cuál era la tarea, enseñándole a su equipo, enseñándole a las personas que lo estaban escuchando, que no eran exclusivamente los discípulos, enseñándole a todo aquel que lo estaba escuchando de qué se trataba el reino, explicándoles en qué consistía el reino que él había venido a traer. En los capítulos 8 y 9 es interesante la secuencia y fíjense en otro momento, no es de esto el mensaje de esta mañana, pero fíjense y léanlo en otro momento, cuando ven que en el capítulo 8 y 9, después del 5, 6 y 7, Jesús pasa a la siguiente etapa, que es, les dije qué es lo que van a hacer. Ahora vengan muchachos, vengan gente, venga iglesia, ahora vamos a hacer juntos. Y Jesús en los capítulos 8 y 9 lo encontramos haciendo milagros, resolviendo los problemas de la gente, sanando, haciendo prodigios, milagros y prodigios, como dice la versión de Reina Valera 60. Y en el capítulo 10 es interesante que la secuencia sigue con el tercer paso de la metodología y en el capítulo 10 que dice, ahora les toca a ustedes, vayan, y los envía de dos en dos a que hagan la tarea que habían entendido que debían hacer y luego les había explicado Jesús cómo se hacía. Esa secuencia es una secuencia no inventada por seres humanos, es una secuencia metodológica de enseñanza que está apoyada y basada en el plan de Dios educativo de la Biblia. Interesantísimo. Con eso en mente, yo quiero en esta mañana compartir con ustedes 3 relatos que en sí mismos son mensajes poderosísimos con un montón de condimentos cada uno. Yo voy a tocar algunos tópicos de estos 3 relatos y por eso les pido que en esta mañana me acompañen. Vamos a usar bastante la Biblia, así que si todavía no la tenés, te doy un ratito para que vayas al estante, a la biblioteca, a tu mesa de luz, donde sea, busques tu Biblia. Y si estás acostumbrado, como muchos, a usarla en el celular, tené tu celular abierto, cerrá WhatsApp, cerrá Facebook, cerrá Instagram, cerrá Twitter, cerrá las redes sociales y solo la Biblia en el celular en este momento para que no haya distracción, porque oramos para que el Espíritu Santo nos conceda la posibilidad de entender el mensaje que Dios tiene preparado en esta mañana para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Ya tenés tu Biblia? Vamos. Vamos a ir a el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Y vamos a analizar pequeñas porciones del capítulo 3 y el capítulo 4. Fíjense que el libro de Éxodo está centrado en el plan de Dios para rescatar, para liberar a su pueblo de la esclavitud de la cual era víctima en Egipto. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos el libro de Éxodo, y quizás tendrías la posibilidad de resumir el libro de Éxodo en una palabra, es el libro de la liberación, o es el plan de Dios para liberar a su pueblo. Pero fíjense que yo quiero, en las 3 historias que vamos a compartir en esta mañana, quiero resaltar 3 puntos, o mejor dicho, un punto en las 3 historias. Fíjense que Moisés era el elegido. ¿El elegido qué? ¿Para qué? El elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora, muchos predicadores, muchos comentaristas, muchos autores de libros dividen la vida de Moisés en períodos, ¿no? Hasta los 12 años, de los 12 a los 40, de los 40 a los 80 y de los 80 en adelante.
Son los grandes periodos de la vida de Moisés. Ahora es interesante que cuando Moisés cumple los 40 años, según la vista humana, según los ojos humanos, Moisés estaba listo, y de paso él lo creía, y si me permiten ustedes se lo voy a decir en esta mañana, él se la creía, de que estaba listo. Ya está, yo ya estoy. Ya tuve 12 años de homeschool con mamá enseñándome lo necesario acerca de papá Dios, de mi relación con Dios y lo importante que era, de que yo iba a ser el libertador del pueblo de Israel, el escogido por Dios. Pasé un periodo en el palacio aprendiendo estrategias de gobierno, de gestión, de guerra, aprendí de armas, aprendí de todas esas cosas. Ya estoy listo. Y en el medio de esa soberbia, si me permiten dirigirme a Moisés de esta manera, en el medio de esta soberbia, ¿qué pasa? Moisés, creyéndose que ya estaba listo, comete el primer gran error registrado en su palabra acerca de su vida. Y no lo vamos a mencionar esta mañana porque ustedes lo conocen, pero es ahí donde aparece Dios, ¿no es cierto?, y le dice a Moisés, Moisés, vení un poquito, tengo un plancito para vos. Sí, señor, ya estamos listos para liberar. Vení, escúchame un poquitito. Mirá, te vas a ir una temporada a una universidad muy especial. Bueno, señor, yo creí que ya sabía todo. Te vas a ir a una universidad donde vas a aprender un montón de cosas. Vení. Bueno, señor, me voy. Y se va 40 años al desierto. Primero, en la mente de Moisés no cabía la posibilidad de una universidad tan particular como la Universidad del Desierto. Y punto número 2, muchísimo menos pasar 40 años. ¿Saben por qué? Porque muchas veces aprender se trata de desaprender. ¿Cómo? Sí. Muchas veces aprender se trata de desaprender. Muchas veces para que aprendamos algunas lecciones tenemos que vaciar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro disco rígido, por decirlo de esta manera, de un montón de cosas que entorpecerían lo que nosotros tenemos que hacer. Y justamente Moisés, que se creía listo, apto para comenzar la tarea, Dios le dice, vení papito, vení que tengo 40 años de desierto, arena, calor extremo, frío extremo, y vas a estar cuidando ovejas, el animal más manso que existe sobre la tierra. Necesito que te transformes, Moisés. Necesito que cambies tu manera de ver esta guerra, esta batalla, este proceso de liberación en el cual te sigo queriendo como protagonista. Y entonces ahí entramos en los capítulos 3 y 4, donde 40 años después, donde Moisés se graduaba, ¿no es cierto?, viene Dios y le dice, estamos listos. Y Dios se encuentra con un Moisés totalmente diferente. Les voy a leer solo 3 versículos, porque es, si me permiten, es casi cómico ver el diálogo de Moisés con Dios. Dios le está diciendo, es el momento, le dice, yo voy a estar contigo, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, dice el versículo 8, el 12 dice, ve porque yo estaré contigo, y Dios tratando de decirle, es el momento, es ahora, estás listo, Moisés. Capítulo 4, versículos 10 dice, entonces dijo, miren la respuesta de Moisés al plan de Dios formativo de la Universidad del Desierto. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otro Moisés. Un Moisés, como dice, me encanta esa canción, que no me acuerdo qué cuarteto la canta, que dice, más de ti, menos de mí, te lo ruego en oración, para que otros vean en mí que hay más de ti, menos de mí. Otro Moisés. ¿Por qué traigo esta historia? En primer lugar, porque para
hacer la tarea que Dios nos encomienda, se necesita muy poquito de nosotros y muchísimo del Señor. La Universidad del Desierto transformó en primer lugar al protagonista número 2 de la liberación. El protagonista número 1 de la liberación era Dios. El protagonista número 2 de la liberación era Moisés. Pero Dios, para liberar al pueblo de Israel, primero tenía que transformar al líder. El Señor, para hacer la tarea que Él tiene que hacer, que de hecho, de paso te aviso, la podría hacer sin nosotros, pero condesciende para hacerla con vos y conmigo, ¿sí? Él quiere transformar nuestras vidas y necesitó que Moisés sea transformado para transformarse en el gran caudillo y libertador del pueblo. Pero primero, la escuela de Dios fue con Moisés. Segunda historia. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Hay un relato que me gustaría tener, Pastor Diego, si me invita otra vez, voy a predicar solo de este relato. Vamos al capítulo número 10 del libro de los Hechos. En el capítulo 10 del libro de los Hechos hay cierta similitud con lo que acabamos de ver recién en Éxodo 4. ¿Por qué? En mi Biblia, el subtítulo que hay dice Pedro y Cornelio. Y yo no tengo tiempo de analizar en profundidad todos estos 48 versículos. Vamos a salpicar algunitos nomás, pero quiero reforzar una idea. Y para eso te voy a explicar el contexto. Cornelio, dice el versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión, un hombre de guerra, un hombre a cargo del orden y a cargo de custodiar los intereses de Roma en el territorio de Israel, ¿no es cierto? Y ese Cornelio era una persona que por más que tenía todo lo que quizás mucha gente en aquella época quería tener, porque tenía poder, porque tenía prestigio y todo, él había entendido en relación con algún hijo de Dios de Israel que había un Dios superpoderoso, que había un Dios que realmente tenía mucho más para ofrecer que todos los dioses que el Imperio Romano ofrecía. Y dice que el versículo 2 que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y fíjense lo que dice el final del 2, y oraba a Dios siempre. En ese contexto de oración, en ese contexto de vida humilde y entregada a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo poquito que conocía, porque no conocía demasiado, en ese contexto de búsqueda de Cornelio y su familia, Dios manda una visión a Cornelio y le dice, andate a la ciudad de Jope, manda gente a la ciudad de Jope y ahí busquen a un tal Simón que se lo apoda Pedro y él te va a hablar de verdades que van a seguir cambiando tu corazón y el de tu familia, en una visión. Fíjense qué Dios amoroso, que obviamente no hace acepción de ninguna persona. Pero fíjense que yo tengo una línea en mi Biblia después del versículo 8, porque al partir del versículo 9, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice así, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes eran ellos? Los emisarios que había mandado Cornelio a buscar a Pedro. Dice que al día siguiente Pedro subió a la azotea de la casa donde estaba, que era de un tal Simón, que era curtidor. ¿Y a qué subió Pedro a la azotea? A orar. Y aquí hago un pequeño paréntesis, iglesia querida, hermanos, amigos queridos, acá hago un pequeño paréntesis, y es el siguiente. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando los hijos de Dios oran, cuando las personas oran, ya sea que sean o no adventistas, las personas, los hijos de Dios oran. Dios se encarga de armar las soluciones para las vidas de las personas. Cornelio orando al Señor. Pedro orando al Señor en la terraza de la casa donde estaba. En ese contexto de Pedro orando, le sobreviene, dice el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión. Y el versículo 11 dice,
y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. En ese lienzo, en esa especie de sábana que descendía del cielo, algunos de ustedes deben recordar esta historia, había todo tipo de animal, la mayoría de ellos animales considerados inmundos para los israelitas por Dios en Levíticos 11. Y una voz del cielo dice: Pedro, mata y come. Imagínense la cara de Pedro: Señor, ni loco, ¿cómo mata y come? Yo de esto no como. Nunca, desde que fui jovencito, yo no como de estas cosas. Me está prohibido, no es correcto. Son animales inmundos. Pedro, mata y come. Vez número 2. No, Señor. Vez número 3. Pedro, mata y come. No llames inmundo. Les voy a leer el versículo. Dice el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, dice el 16, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto de: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Fíjense, me encanta ver cómo Dios arma la salvación de las personas, cómo el Señor arma las respuestas que las personas necesitan cuando están en la búsqueda de soluciones trascendentes para su vida. Cornelio orando, recibiendo la visión de Dios e instrucciones precisas. Pedro orando y recibiendo de parte de Dios lo necesario para cumplir esa misión. Ahora fíjense, nuevamente como en la historia de Éxodo, ¿cuál era el foco de Dios en el capítulo 10? Me gustaría tenerlos en la iglesia en este momento para que levanten la mano y cada uno diga su opinión. Pero fíjense que puede ser que pensemos que el foco era llevar salvación a la casa de Cornelio, y de hecho lo era. Y de hecho era el objetivo quizás principal de Dios. Pero ¿qué tenía que hacer Dios antes de llevar a la casa de Cornelio la salvación? Tenía que convertir, instruir y capacitar a Pedro, que era el mensajero, al igual que Moisés, que era el libertador. Pedro necesitaba entender cómo era esto de la vida cristiana. ¿Cómo era esto de las personas que viven en la tierra? ¿Cómo era esto de que Dios no hace acepción de personas? ¿Cómo era esto de que Dios es un Dios para todos? Entonces, primero, ¿qué tuvo que hacer Pedro? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Convertir el corazón de Pedro, para que Pedro entendiera que tenía que ir hacia la casa de Cornelio con amor, que tenía que ir con una sonrisa, que tenía que ir sin prejuicios, que tenía que ir a abrazar, a compartir, a amar esa gente, para que esa gente después estuviera en condiciones de escuchar el mensaje que tenía Dios preparado. Si ustedes después leen el resto de la historia, van a ver que Pedro predicó, habló, la gente recibió también, dice el relato, que al final el Espíritu Santo descendió sobre esas personas, y todos los que habían ido con Pedro, que eran un grupito quizás de la junta de iglesia o algún anciano que fue con Pedro a la ciudad de Cesarea, se asombraban. Así que también a los gentiles el Espíritu Santo es para ellos también. Esto es un evangelio nuevo. ¡Qué increíble! O sea que Dios ese día llevó el evangelio a la vida de Cornelio, su familia y sus amigos, pero también convirtió a Pedro y a algunos ancianos de la iglesia de Jope. Fíjense qué impresionante. Esa es la escuela de Dios. Esa es la escuela de Dios, que no deja nada librado al azar. Un Dios que hace la obra completa, un Dios que convierte al predicador, un Dios que convierte e instruye al pastor, al instructor bíblico, a la persona que es la encargada de llevar luz a las familias que todavía no conocen a Dios. Primero Dios las convierte. Por eso ya vamos a ir a la conclusión dentro de un ratito. Vamos a la tercera historia.
Si les estaría viendo las caras, me daría cuenta si están súper atentos o si ya están cansados, pero como no le veo las caras, sigo. Vamos a una página para atrás en mi Biblia, en el capítulo 9, del libro de los Hechos, encontramos un subtítulo que dice Conversión de Saulo. Yo en mi Biblia tengo cambiado el título. Después les voy a decir por qué, porque si no, les voy a estar diciendo el final de esto antes de tiempo. En el capítulo 9 encontramos la conversión de Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era, a ver cómo se los voy a describir. Saulo de Tarso era la persona con la que cualquier mamá de la región, de la época, de la ciudad donde vivía Saulo, soñaba que alguna vez su hijo se convirtiera en esa persona. Porque Saulo, según los estándares religiosos de aquella época, Saulo era el ejemplo a seguir, una persona fiel, estudiosa, profunda, que cumplía con absolutamente todo lo que un israelita de pura cepa debía cumplir. ¿Sí? Entonces era de alguna manera era un objetivo a seguir. Ahora les pregunto, ¿será que vos podés estar embarcado en una misión, estar convencido de la misma y aún así estar equivocado? La historia de Saulo nos dice que sí, porque Saulo tenía una convicción como pocos. Saulo tenía un compromiso con la misión a la que él estaba sujeto como pocos, pero estaba equivocado. Podés tener las mejores intenciones, podés tener toda la instrucción y la información en tu cabeza y aún así tus móviles y tu actuar puede ser equivocado. En ese contexto, Saulo pide a sus jefes que le den permiso para ir a Damasco, una ciudad que quedaba unos 250 kilómetros al norte de donde él vivía, para ir y perseguir, apresar y encarcelar y, de ser necesario, matar a las personas de este nuevo camino. En la Biblia lo pone con mayúscula, a los del camino se los llamaba, a las personas que seguían este camino de este Jesús que había sido muerto pero que seguía dando problemas. En ese contexto es que Saulo se va a Damasco y cerquita de la ciudad de Damasco, muerde el polvo. Cerquita de la ciudad de Damasco aparece una luz, un resplandor, no sé de qué magnitud habrá sido, pero dice que fue tan notorio que hasta los soldados que lo acompañaban a él, las personas que lo acompañaban a él, lo vieron. Y no solamente vieron, sino que escucharon lo que dentro de esa luz se produjo. Y Saulo, tirado en el piso, fíjense que tiene dos o tres cosas, otro día me voy a detener más en esto, pero dice el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo ya me puse a pensar, pequeño parentesito, ya me puse a pensar en que por qué la voz le decía, ¿por qué me persigues? Porque Saulo habrá podido decir, Señor, tranquilo, ¿qué está pasando? No es con vos. ¿Quién sos? Yo estoy persiguiendo a los cristianos, esto no es con vos. ¿Sabes por qué la voz dijo eso? Que era Jesús. Porque quien se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios. Quienes se meten con los hijos de Jesús, se meten con Jesús. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Hay muchas cosas para mencionar, pero simplemente quiero pasar a que una vez que la luz se fue y Saulo abrió los ojos, no veía. El que la creía tener súper clara, dejó de ver. El que creía que se las sabía todas, ahora estaba confundido y turbado. Y en ese estado, dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco. Y ahí es donde está el versículo 9, claro, siempre después del 8 está el 9. El 9 dice así,
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Saben que cuando yo leo este versículo digo donde estuvo 3 días sin ver? Y me imagino lo siguiente, esto corre por mi cuenta. ¿Saben que yo no sé si Saulo estuvo 3 días sin ver? Estoy casi seguro que él estuvo 3 días mirando para adentro. Dentro de este plan perfecto de Dios, Saulo estuvo 3 días en un forzado y obligatorio retiro espiritual, donde abría los ojos y no veía nada, entonces tenerlos abiertos y cerrados era lo mismo, y cuando uno está en este estado, luego de haber tenido el tipo de encuentro que Saulo tuvo con Jesús, me imagino que él habrá hecho un minucioso, detallado y profundo repaso de su vida. Se habrá confrontado con todas las cosas, con todos los pasajes que él conocía de memoria de las Escrituras. Y me imagino que esos pasajes habrán comenzado poco a poco a tener un nuevo brillo. Qué importante es, parentesito nuevamente en esta mañana, qué importante es tener momentos especiales, frecuentes, obviamente todos los días, pero de vez en cuando tomarse momentos especiales como para estar a solas con Dios de una manera intensa. Esto que le decimos muchas veces retiro espiritual, pero no es necesario esperar que una iglesia, un grupo, un departamento de la iglesia organice esto. Vos podés organizarte, yo puedo organizarme mis propios retiros espirituales, donde de una manera intensa y cercana con Dios, mirar para adentro y decirle, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Cómo voy, Señor? ¿Me das una pista? Voy bien, ayúdame. Y a través del estudio de la palabra, el Señor siempre tiene cosas que enseñarnos. Ese fue el retiro espiritual de 3 días sin ver para afuera, pero me imagino que viendo para adentro qué pasó Saulo. Y a partir del versículo 10 empieza el tercer paquete, digamos, de historia que yo divido este relato. Y dice así el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo, y te lo presenta al discípulo, ¿sí? Y te está diciendo que no era cualquiera, que era un discípulo. Y dice que el nombre de este discípulo era Ananías, a quien el Señor, y escucha bien esto, y léelo conmigo, a quien el Señor dijo en visión, 2 puntos dice mi Biblia, Ananías, y fíjense lo que sigue, y él respondió, heme aquí, Señor. ¡Qué espectacular! Yo voy a decir, pastor, ¿qué es lo espectacular? Te lo leo de vuelta a ver si te das cuenta solo. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Si de repente con mi sobrino Jonatán, yo voy por la calle y él me aparece por detrás y me dice, tío, yo le conozco la voz y enseguida, sin darme vuelta, voy a saber que es Jonatán por el timbre de la voz y porque me dice tío y me lo dice de una manera particular. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque yo conozco a Jonatán y conozco su voz. Qué interesante que cuando en visión el Señor lo llama a Ananías, él inmediatamente dice, final del versículo 10, heme aquí, Señor. Ananías conocía la voz de Dios, no lo dudó, no dijo, ¿será que es un vecino? ¿Será que es mi hijo mayor? ¿Será que es mi suegro? No, dijo, heme aquí, Señor. Solo conocen la voz de Dios aquellos que pasan tiempo escuchando la voz de Dios. Qué desafío, qué privilegio, qué buenísimo que estaría que todos conociéramos siempre la voz de Dios. Cuando decimos, Señor, contéstame tal o cual cosa, quiero saber si debo avanzar o no, compro este auto, estudio tal carrera. La voz de Dios es inconfundible. ¿Para quiénes? Para quienes pasan tiempo con ese Señor al cual llegamos a conocerle la voz. Dice el siguiente versículo, el 11, y ya vamos terminando. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Y miren, interesante el versículo 13. El título del capítulo es Conversión de Saulo. Yo a partir del 13 le cambio el título y le pongo Conversión de Ananías. Otro que el Señor tenía que convencer antes de hacer la obra. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, un momentito, he oído mucho acerca de este fulano. ¿Sí? Este es bravo, este no viene con buenas intenciones, ya sabemos a lo que viene. ¿Y vos me estás pidiendo que vaya a verlo? Sí, Ananías, te pido que vayas a verlo. Pero yo sé los males que él ha hecho a los santos en Jerusalén y a qué viene a hacer lo mismo. ¿A este tengo que ir a ver? Sí, Ananías, a este tenés que ir a ver. Pero Señor, ¿vos estás seguro? ¿No podés mandar a otro? No, vas vos, Ananías. Y cuando Dios le confirmó a Ananías la tarea que tenía que hacer, dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve. Y yo tengo subrayado con un redondelito esa orden santa de parte de Dios. Ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17. ¿Qué hizo Ananías? Fue entonces, yo le pido que si está cerca de algún familiar en este momento en el sillón o en la mesa de la cocina, te agarre fuerte de la mano, porque fíjate cuál era la misión de Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, agárrate ahora, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Te das cuenta cuál es la misión para los discípulos de Dios? ¿Te das cuenta cuál es la misión para Moisés cuando entendió que era más de ti, Señor, y menos de él, Moisés? ¿Te das cuenta cuál era la misión de Pedro cuando entendió que los judíos, que los adventistas no tenemos la exclusividad absolutamente de nada? La misión es llevarle a los demás que pueden vivir en oscuridad, en tinieblas, en confusión, que están desesperados por todo esto que está pasando. ¿La misión cuál es? Me ha enviado el Señor para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Iglesia querida, el Señor nos está pidiendo en esta mañana que seamos dóciles, que seamos humildes, que tengamos la actitud más receptiva posible para entender cuáles son los métodos y procesos educativos que Él quiere para nuestra vida, para que de esa manera nosotros podamos cumplir la misión que Él nos da. Que en este sábado, al entender esto que el Señor nos ha mostrado en su palabra, en 3 de los tantos ejemplos que podríamos haber escogido, entendamos que el Señor siempre está interesado en completar en nosotros la obra que comenzó el día que empezamos a andar en sus caminos. Y de esa manera nosotros podamos ser proactivos y eficientes y eficaces en el cumplimiento de esa tarea. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.
Gracias, Gabriel, por las palabras que compartiste con nosotros. Gracias también nuevamente al grupo de madres con sus hijos que nos deleitaron con las partes musicales. Y ahora solo queda despedirnos. Vamos a hacer una oración para terminar este programa. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este sábado que nos estás regalando, gracias por la oportunidad que tuvimos de disfrutar de estas actividades, de tu palabra. Gracias porque nos hablaste a través de Gabriel y te queremos pedir que podamos seguir disfrutando de este sábado, de este encuentro que estamos teniendo contigo. En el nombre de Jesús, amén. Hasta el sábado que viene. Chao, chao.